La miseria, la ignorancia, las enfermedades y los vicios esclavizan a los pueblos. Esto lo decía en 1934 el presidente de México, Lázaro Cárdenas del Río. Y esto lo quiero emparentar porque algo de esto sucede en nuestro país. La miseria e ignorancias políticas que existen, la pandemia y los vicios de judicializar lo que debe resolver la política, un presidente, Alberto Fernández, solo, devaluado, ignorante de la realidad por lo que dice y manoseado en su dignidad. Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof gobernando en las bambalinas. Algo decía el juez con respecto a eso, otra también lo apuntaba Antonio María Hernández. La oposición sin otra respuesta que sumarse al repudio general sin caerle una idea para salir del entramado. La pandemia está y los políticos juegan a la payana con los muertos mientras dirimen los cargos para las elecciones intermedias. Una verdadera vergüenza, porque tanto cinismo es imposible de medir con cierto grado de sensibilidad. Y usted sabe que la sensibilidad es una pared que no se condice con la inteligencia. Entonces el discurso donde el presidente anuncia el cierre de las escuelas es un verdadero ejemplo. No hay en el mismo delicadeza. Hay un tipo que responde a las presiones de Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof. Este último, Kicillof, aterrado, como decía algo juez, por el vendaval que arrecia en su provincia. Fernández, en ese discurso, desautorizó a Nicolás Trota, su ministro de Educación, y a Carla Bisotti, su ministra de Salud, que reunidos con los gobernadores aseguraron la presencialidad de las clases. Yo creo que la dignidad de uno y otro imponía que se fueran. Ahora, la pregunta es, ¿Trota y Bisotti hablaron con todos los mandatarios per se sin que Alberto Fernández o la misma Cristina Fernández de Kirchner lo supieran? ¿O fue Axel Kicillof que al ver el vendaval de los casos que se le venían encima le avisó a la jefa y la jefa a Alberto Fernández? ¿Y qué hizo entonces Alberto Fernández? Habló otra vez. Balbuceó una vez más un discurso tan pobre como sus dotes de presidente. Empezó por cerrar las escuelas, agredió a los garantes de la salud y luego les tiró con un bono de 6.500 pesos a manera de dádiva, una verdadera vergüenza, un escarnio prácticamente la decisión del presidente. El presidente habla de imbéciles, imbéciles importantes, sin saber que cuando esté de moda hacerlo, imbécil, no va a saber qué hacer con su fama. Y grave también cuando minimiza a los niños con capacidades diferentes. Atroz lo del presidente, atroz, verdaderamente otra vergüenza más. Y de tanto parlar inútilmente, el subconsciente lo traiciona y se autotitula de vago. Es la primera vez que sucede. En resumen, es que el tema, como siempre, termina en la justicia. Se juega la política con la educación. La movida de Patricia Bullrich, que en lugar de balas del 70, ahora tira huevos, es una aberración. Otra más de la oposición. Una barbaridad. Yo creo que Sarmiento hoy lloraría. Utilizan la educación y los niños para encarar la incapacidad para resolver su propia incapacidad. Porque 3 de sus asesores del presidente de la Nación en el tema de la pandemia le aseguraron que no había problemas con la presencialidad.
El presidente habla de política, que la pandemia realmente se transforma en una cuestión política. Pregunto, Semana Santa, Maradona, ¿no son fruslerías? ¿Era contagio puro, señor presidente? ¿O usted le va a echar la culpa a las madres que llevan sus hijos al colegio como está haciendo ahora? Hay fútbol y no hay escuelas abiertas. Hay 42% de pobres, 60 de ellos chicos. Y los infames miran las encuestas y juegan a la política. Usted sabe que en la obra maestra de Víctor Hugo, Los Miserables, dice que la primera justicia es la conciencia. Y la conciencia es testigo, fiscal y juez todo el tiempo. Suena el teléfono, señores políticos, suena el teléfono. Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof y Patricia Bullrich. Hasta la semana que viene.